Amigas y amigos, muy buen día. Pocas veces tenemos oportunidad de adentrarnos en la vida de mexicanos que han logrado desarrollar sus talentos en otros países. Casi nada sabemos acerca de esas más de 2 millones de personas que se desempeñan en actividades de alta especialidad como en la investigación, la medicina, la gastronomía, la ingeniería, los deportes, la robótica, las artes y otros rubros en el extranjero. Imaginen ustedes el esfuerzo cuesta arriba. Si tener éxito en tu país es complicado y requiere un alto grado de disciplina, estudio y compromiso, el extranjero requiere de eso y más, pues estamos hablando de culturas y algunas veces lenguajes, usos, expectativas y estructuras sociales diferentes. Ellos han escuchado el llamado de la oportunidad aun cuando haya venido desde lejos. Se han sacudido el terruño y han emprendido el viaje convencidos de que la tenacidad y el esmero tienen su recompensa. El mundo para ellos ya no tiene fronteras. Mejor dicho, ellos han derribado las fronteras del lenguaje, la cultura, los usos y las costumbres. El mundo de la música es un ejemplo de lo grande que un mexicano con expectativas claras y disciplina férrea puede lograr. Se ha sabido de cantantes que siendo mexicanos son desconocidos aquí, que incluso viniendo a nuestro país extrañamente no logran convencer al público mexicano con su arte, cuando en otros países cosechan éxitos y nos enorgullecen como mexicanos. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai tendre en blonde, si tu me lo demandais, j'irai décrocher la lune. Pues bien, amigos, con el propósito de lograr lo que al principio comentábamos, de conocer un poco más a aquellas personas que han trascendido las fronteras de nuestro país y han encontrado su lugar, su éxito, su vida en otros países, es que tengo el gusto de presentar a ustedes a Joe Preciado, una mexicana que se ha desarrollado en el hermoso arte del canto, en especial en Francia. Joe, muchas gracias por venir. Gracias a visitarnos, por aceptar esta al contrario, invitación. muchas gracias. Al contrario. Y pues permitirnos conocer algo acerca de tu vida. Vamos a ir por partes, si gustas. Mi primera pregunta es, ¿cómo descubriste tu talento? Ahora sí que, como dicen todo mundo, lo descubrí chavita, lo descubrí bastante chica. Hace muchos años yo vivía en el DF y yo tenía una compañera en el kinder y su mamá se llama Margie Bermejo. Margie Bermejo es una cantante de jazz mexicana. Perfecto. Y en una ocasión fuimos al Cuco, a la UNAM, al gran auditorio, no me acuerdo cómo se llama, y fui con mi mamá y ese día yo vi a Margie en el escenario y a mí ya me gustaba cantar y bailar, pero pues niña, ¿no? Y cuando la vi, me acuerdo muy bien que yo dije, yo quiero estar ahí. Uh-huh. Entonces ahí fue realmente donde nace esa cosa de decir, yo quiero estar en ese lugar que era el escenario y cantar así y sentir así y todo eso. ¿Qué edad tenías? Yo creo que debo haber tenido como 5 años, porque estaba en el kinder, o 6, primero de primaria, por ahí, calculo. Pero no quedó allí, algo contribuyó para que el talento se desarrollara, ¿no? Yo creo que ahí empezó la cosita. Después yo me gustaba cantar, cuando llegué a la primaria y me gustaba cantar, empecé a querer subirme al escenario cuando había cosas en la escuela organizadas, en el teatro, en el Pedro Díaz. Fue ahí cuando dije, ay, yo quiero, y entonces me subí al cantar El Pajarillo, que era folclore latinoamericano, y poquito a poco tenía esa cosita, esas ganas. No te puedo decir
La primera reflexión fue esa y después fue solamente las ganas. El sentirme, bueno, cuando subí la primera vez al escenario, que estaba yo en la primaria, tenía como 9 años, ese sentimiento de estar en escena y de cantar y de vibrar y de la emoción, siempre cuando lo haces la primera vez te dan ganas de repetirlo. Creo que es por ahí. Y después no me hago más preguntas, o sea, no me hice más preguntas, fue avanzando el tiempo y fui queriendo seguir cantando, sentir esto cuando cantas, esta relajación, esta emoción, y lo fui repitiendo en concursos, en la escuela y cosas así. ¿Y cuándo decidiste dedicarte al canto? Me imagino, ¿fuiste a alguna escuela de música? ¿Estuviste? Mira, todo sí, pero cuando yo llegué, para mí llegar a Córdoba, yo soy chilanga de nacimiento. Cuando yo llegué a Córdoba tenía 9 años, yo no encajaba mucho en la sociedad cordobesa. Y cuando yo llegué a la prepa... Perdón, ¿te refieres a Córdoba, Veracruz, México? Uy, ¿qué dije? No, porque si algún amigo nuestro lo ve en Francia, pueda pensar que estamos hablando de España. No, en Córdoba, Bueno, claro, Córdoba, Veracruz, México. Fue un poco difícil. Y cuando llegué a la prepa fui al TEC de Monterrey. Cuando llego al TEC de Monterrey había un profesor de canto y se formó un grupo que se llamaba Proyección, donde había el coro y las bailarinas. Y a mí me gustaba bailar y cantar. Entonces me meto al coro y en el coro me vuelvo solista. Tengo 1 o 2 canciones de solista. Entonces a partir de ahí yo dije, no, yo tengo que seguir. Después creamos con una amiga que tocaba el arpa de Veracruz un grupo de folclore, y fue en ese momento que yo ya sabía que quería, pero como que me costaba trabajo convencer a la familia, y como eso estaba cuidado, vamos a decir, por el TEC, estaba organizado por la escuela, pero que era bastante profesional, entonces ahí empecé a desarrollarlo y a tomar los cursos de canto. Okay. Después me voy a Puebla a estudiar la carrera, y ya estando en Puebla, una vez más, mi familia siempre pensaban que había que estudiar una carrera para estar más protegida, y como había esta pequeña problemática y en Puebla yo tenía como un poco más de libertad de movimiento, empecé con mis clases de canto y ahí tengo clases de canto. Desde ese momento yo no dejé las clases de canto. Curiosamente es común que la familia no esté muy de acuerdo con las artes, ¿no? Es muy común. Mi hija busca una profesión que sea algo así firme, consolidada. No sé, arquitectura, abogacía, etcétera, pero lo que son artes, deportes y esas cosas no les llama mucho la atención. No se le considera, bueno, ahora creo que ha cambiado un poco, por lo menos en la Ciudad de México ha cambiado un poco, pero no se le considera carrera. Yo creo que debe haber habido una generación, los años 70 a lo mejor, donde era la bohemia, ¿no? Pero está muy lejos de ser esa imagen la realidad, muy, muy lejos. Hacer música es ser constante, estar concentrado, es tiempo, es dinero, es esfuerzo, es placer también, es conocer a otras gentes, porque la música no se hace solo. Entonces eso es algo que a mí me gusta mucho de la música, a lo mejor lo platicamos más tarde a profundidad, pero en la música no estás solo, hay una parte donde estás solo, pero tocar con otras gentes, ese compartir en escena donde estás escuchando a todo el mundo y que todo el mundo tiene que estar en acorde contigo para que las cosas estén bien, te caiga o no bien la persona, eso es algo que también es una maravilla. Es un ejercicio espiritual. Es un ejercicio espiritual maravilloso. A mí me encanta, Sí, rebasa todas las inquietudes, egoísmos y
Sí, sí. Y cuando no lo rebasa, los conciertos salen mal. En serio, sí, sí. Cuando no lo rebasa y que hay un músico que es vedette, vamos a decir, sí, que busca... o la misma cantante, hay muchas cantantes que son estrellitas, hay de todo. Los conciertos no nacen igual, no son iguales, no funcionan igual. Es una fusión de todo el mundo y eso es en escena y durante los ensayos. Entonces todo eso es una riqueza humana y musical súper bonita. Es excelente. A mí me encanta. Y no cabe duda que lo traes en la sangre. Sí, me encanta. Si ya nacías para esto. No sé si nacía, pero me encanta. Sí, me gusta mucho. Ahora, tú te has desarrollado artísticamente en Francia. Empecé en México, es decir, cuando yo empecé la universidad, llegó un momento en el que yo ya sabía que me iba a dedicar a esto y empecé a trabajar con una compañía de teatro como cantante dentro de la compañía. A partir de ese momento yo decidí dedicarme a la música. Entonces la mitad de mi carrera, a lo mejor no al 100%, pero una parte de mi ingreso venía de la música. Okay. Una parte, incluso la universidad, una parte de la universidad yo la pagué con concursos. Excelente. Con mucha gente considera lo contrario, como que la música o el arte o un instrumento es pérdida de tiempo, pérdida de dinero, flojedad, etcétera, ¿no? Sí, no, al contrario. Además, puedes dedicarte o no a la música, pero siempre será un complemento emocional enorme. Y hay otra parte que es la capacidad, cómo funcionan las neuronas. Cuando tú, no sé si has visto, seguramente sí hay videos en YouTube que hablan de eso, cómo las neuronas se desarrollan y cómo el cerebro, que es un músculo, se incrementa cuando trabajas la música, porque tienes la capacidad de, yo no soy instrumentista, pero de separar la voz o lo que estás haciendo acá, una mano con la otra, todo ese tipo de ejercicio desarrollas otras habilidades. Exactamente, y que te van a servir mañana para la carrera que estés haciendo. Por eso hay muchos ingenieros que son músicos. Hay muchos ingenieros que son músicos o médicos o cosas así, porque la música, aun si no te dedicas a ello, te va a ayudar en tu vida de todos los días. Fíjate que alguien me dijo, no, la verdad no recuerdo quién, que si tú quieres tener a los jóvenes y a los niños con mentes claras, libres, sanas, dales un deporte y un instrumento. Totalmente. Un deporte y un instrumento puede ser la clave para que tengamos generaciones bien formadas, generaciones bien orientadas, libres de vicios, libres de otro tipo de pensamientos, libres de corrupción, etcétera, porque es una manera de entretener a la mente, a tu espíritu, de una manera positiva. Entonces, sí, comparto contigo esa idea. Efectivamente, ayuda mucho. Yo creo que los padres no deberían tener ningún temor a que los hijos tomaran un instrumento, porque además, lo que tú comentas, no es que te vayas a dedicar al instrumento, es que esa parte artística te refuerza mucho otras actividades en tu vida, ¿no? Claro. O sea, no hay que tener miedo, tú vas a ser arquitecto, si es que naciste para eso, pero puedes ser también un muy buen instrumentista, ¿no? Claro. Y cantante, digo, la voz también es un instrumento. Claro, sí, a mí cuando me preguntan siempre digo que soy músico, porque la voz es un instrumento más. Pero lo que sí puedo decir algo es que la música le da a los jóvenes, a los niños, a todo el mundo un equilibrio, y que también es biológico, porque está demostrado que la vibración crea equilibrio. Entonces, cuando uno canta o cuando uno toca un instrumento, sea un violín, lo que sea, esta vibración que el cuerpo recibe
hace que se equilibren las emociones, que se equilibre toda la biología corporal, La persona si así integral. lo puedo decir, Ujú. exactamente. Entonces, yo sí creo que es un gran error que no se le permita a los jóvenes o a los niños llevar a cabo un instrumento, y más tarde, si lo deciden, dedicarse a la música. Porque Claro, porque también la música puede ser una profesión, ¿no? es una profesión, es una carrera, y a veces más exigente, no sé si más, pero igual de exigente que cualquier otra carrera. Sí. Bueno, hay que ser muy tenaz. muy fijado. Sí, ¿cómo se dice? Cuando tienes un punto y sabes que está allí. Cuando tienes un objetivo. Exacto. Sí. Sí, definitivamente. Un ideal. También. Muy bien. Voilà. Bien, ahora, respecto a mí me gustaría mucho saber, ¿por qué te vas de México? O sea, ¿qué es lo que te hace tomar esa decisión o cómo se tomó esa decisión? Primero, creo que algo quedó de lo que comentabas hace un momento, en el vacío. Platicabas que tú no recibiste mucho apoyo, a menos que tú te independizaste un poco en la parte de Puebla y te pudiste desarrollar musicalmente allí con un poco de más libertad. ¿Hubo obstáculos? Sí, hubo, ¿cómo decir? Lo mismo que estamos diciendo, es decir, los padres tienen miedo de esta carrera porque hay muchos prejuicios que no son ciertos. Frente a esos prejuicios, ¿qué quieren hacer? Protegerte, porque se piensa el prejuicio de que una carrera universitaria te va a dar una vida cómoda, cosa que no es cierto, y que la carrera artística te va a dar una vida de drogas y de rollos y de un medio ambiente, feo y no sé qué. Yo tengo ahorita más de 30 años dedicándome a la música y honestamente hay gente muy sana dentro. Entonces, son prejuicios y lamentablemente ahí están como prejuicios. Entonces, no sé por qué estoy diciendo, por lo de los padres. Entonces, sí, yo sí tuve frenos de su parte. En ese sentido. En ese sentido, no es por mala onda. Sí, era temor. Sí, es por temor. Sí. Porque ellos quieren lo mejor para uno. Claro, totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. O sea que no los... Y digo, muy legítimo, ¿no? Sí, Es eso quise decir, es muy lástima legítimo. que uno no conoce el futuro, pero Bueno, fuera. Dijeras, bueno, yo sé que va a ser exitoso como violinista, bro, órale, mijo, le pones todo el empeño, pero no se sabe. Como que los talentos tienen que ir saliendo así de debajo de la tierra, rascando para sobrevivir, ¿no? Y cuesta mucho trabajo. Sí. Pero bueno, el que sabe descubrir su talento a tiempo y enfocarlo a tiempo, pues es bienvenido a todo este mundo hermoso de la persona realizada, ¿no? Exitosa en su vida. Claro. Qué bueno, me da mucho gusto. Algo que me gustaría saber, ¿cómo se da la transición México-Francia? ¿Cómo hiciste, verdad? Pero ¿cómo se da la transición México-Francia? Está bien. Fíjate que fue muy chistoso porque yo estaba terminando la universidad. En el último, cuando estaba yo haciendo un semestre antes de hacer la tesis, yo ya tenía en cabeza que me quería ir a Estados Unidos a estudiar música. Ya empezaba a tener cierta edad, entonces no era tan fácil, cierta edad, tienes 21 años. Pero en aquel momento conocí a mi exmarido. Ah, ok. Sí, la decisión de ir a Francia fue porque yo conocí a un francés en la universidad. Ah, ok, perfecto. ¿No? Entonces, Pascal, se llama Pascal, estuvo viviendo en México y en un momento dado me dijo, ¿qué onda? Entonces yo estaba en que si me iba a Estados Unidos, si me iba a Francia, y en ese momento le dije, ok, me voy un año a Francia y vemos qué pasa. Me voy un año a Francia y ya estando allá, pues la necesidad, empiezas a trabajar. Empecé a trabajar cuidando niños 4 meses. Y conocí a un músico pianista mexicano, muy amigo mío, que yo quiero muchísimo,
y él trabajaba en un club en el mero centro de París, que se llama Le Trois Maillets, que es muy conocido en París, es una cava. Y me dice, ven, Ana, entonces ahí voy, y cuando veo eso yo me quedo así, digo, yo quiero trabajar así, aquí. Entonces me dice, te presento al patrón, pero el patrón era una gente muy difícil. No puedo decir que era malo, pero era una gente... ¿Exigente? No era una cuestión de exigencia, él tenía un problema de maltrato con su gente. Entonces llega, me ve la primera vez y me dice, sí, quiero que vengas a trabajar, me hace una audición y después empezó a ya sabes, negociar, etcétera, etcétera, pero me puse las pilas y entré a trabajar a ese lugar. Y éramos en escena, había 6 músicos en escena y cada hora pasaba un país diferente. Y yo un país, África, ¿no? Un continente. Y a veces países, ¿no? Porque, por ejemplo, no importa ahorita. El caso es que yo hacía la parte latina. Y llego ahí, además, yo cantaba trova. O sea, yo acá medio intelectual, ¿no? O sea, acá, o folclore, y llego y me dice, no, mamacita, o sea, no, salsa. Y ahí me tienes a aprender a cantar salsa y merengue, que no era mi música, y a mí me encanta la salsa, pero es otra onda, claro. O sea, la manera como está, cómo se pronuncia, cómo se juega en el ritmo y todo, es otro rollo. Y me tuve que poner las pilas a cantar salsa. En salsa, merengue y toda la cuestión latina. Entonces fue una gran experiencia, un gran aprendizaje y sobre todo que el lugar contaba con músicos maravillosos. Muy buenos. Y eso te obliga a subir el nivel, a estudiar, a trabajar, a ensayar, a aprender canciones, etcétera, etcétera. Entonces ese fue el primer golpe y así fue la transición para Francia. Ok, bueno, tú tuviste por alguna forma ciertos baches en México. Cuando llegaste allá nos estás platicando ya de algunos baches que comenzaste a tener, algunos baches de carácter personal, ¿no? Pero me refiero al dueño del... baches hay siempre en el camino por todos lados. ¿Algunos otros que hayas tenido allá en Muchos, muchísimos. Y muchos, son los que más me sirvieron. Creo que este fue el más grande. No por la parte escénica, porque ahí fue aprendizaje, sino por la personalidad de esta gente. Después sí, te encuentras con lo que hablábamos ahorita, de una falta de formación musical. ¿Por qué? Porque allá la gente está formada desde niños. Claro. O sea, allá tienes que llevar en la escuela primaria un instrumento y la parte deportiva. Mira, qué cierto es entonces. Es muy cierto. Entonces sí había como una dificultad porque había gente con mucho más nivel que yo. Entonces lo que pasa es que fui persistente y estuve necia, pero ese fue una segunda dificultad. Después el idioma, evidentemente el idioma, uno tiene que aprenderlo rápidamente, porque cuando aprendes el idioma, aprendes la cultura. Y cuando aprendes la cultura, entiendes el país. Cuando no entiendes el país, te parece que todo te agrede. O sea, hay cosas que dices, por ejemplo, hablamos mucho allá, se habla mucho de ¿cómo se dice? Cuando te tratan mal porque no eres... ¿Menosprecio? Sí, no, pero socialmente hablando, que no perteneces al país, que perteneces... ¿Te sectorizan? Oui, hay una sectorización. Y yo me di cuenta, del racismo. Yo a veces escucho gente allá decir, es que los franceses son muy racistas y no sé qué. Honestamente yo no sufrí de racismo, porque creo que aprendí más o menos rápidamente la lengua y más o menos el hecho de estar también con un francés, eso me ayudó, la cultura. Y entonces cuando uno entiende la cultura, uno puede capotear más fácilmente y entender que a veces hay
cosas que no son por maltrato, sino por otras razones, ¿no? Y eso lleva tiempo. Eso lleva paciencia, eso lleva comprensión, un poco de distancia, y todo eso uno necesita hacer música y estar más o menos equilibrado, lo que hablábamos al principio, o tener gente cerca, 1 o 2 personas que te quieran y te acompañen. Yo te preguntaba el tema de las inconveniencias que te habías encontrado aquí o allá, porque es muy importante para las personas, incluso pues para todas las personas que nos siguen, no son muchos, pero esperamos que lleguen a ser muchísimos, cómo una persona puede lograr sus sueños, y el lograr los sueños, ¿qué significa? La verdad es que la vida no es fácil, y si tú quieres no precisamente estar en la cima, pero lograr tus sueños, claro, lograr realizar tus expectativas, muchas veces tienes que sufrir bastante el menosprecio de muchos, los choques generacionales, los choques económicos, los choques sociales, y creo que tu ejemplo pues puede ser muy valioso para las personas que nos siguen, en el sentido de aprender. Claro. Que hay que sortear, en la vida hay que sortear para poder alcanzar tus éxitos, ¿no? Sabes que hay algo que yo aprendí y me di cuenta, creo que mucho tiempo después, pero finalmente creo que más o menos hay una conciencia, que es, nos educan con una cierta exigencia, con mucha exigencia, y el equivocarse es algo que actualmente se habla mucho. El equivocarse no es grave. Y nos educan cuando nos equivocamos, estamos castigados. Esa es la educación que tenemos. Y entonces el equivocarse no debe ser un castigo. Si somos más ligeros, si entendemos que esto es parte de, y estuviéramos educados, si estuviéramos educados en que el equivocarse no es algo malo, creo que las cosas serían más fáciles. Claro, porque además te equivocas y te tienes que levantar. No La clave es otra. saberse levantar. Exacto, no nos queda de otra. O si no, quejarse toda la vida, pero honestamente yo creo que tenemos una sola vida. Y eso es algo muy claro que yo tengo en cabeza. Y no vinimos a eso, no venimos a quejarnos toda la vida, ¿no? Ni a sufrir. El sufrimiento es paralelo, pero no debe venir de nosotros. A veces nosotros tenemos la culpa de nuestros propios sufrimientos. Claro. Y es malo estarse quejando de lo que uno tiene la culpa. Exactamente. ¿Con qué estilo musical te identificas? ¿Qué es lo que más en música te llega? Fíjate que esa es una pregunta para mí muy bonita, y te voy a decir por qué. Por la misma razón que cuando llego a Francia tengo que cantar salsa. Después hice un gran proyecto que duró varios años con un francés, en donde hicimos canción francesa, ¿no? A mí siempre me ha gustado la mezcla de músicos de diferentes países. Yo siempre mezclo edades, sexos y nacionalidades. A mí me encanta la mezcla. Ahí tuve que hacer canción francesa, empecé a escribir en francés, y después pasa el tiempo y descubro la bossa nova, porque tenía 2 amigos músicos que eran brasileños, que uno de ellos falleció, brasileños, grandes amigos, y después en el Trois Maillets, eso lo aprendí mucho, en el Trois Maillets había africanos, entonces conocí la música africana del norte y del sur, y después viví en Marruecos y me encantó la música oriental. Es decir, ha habido como muchos estilos musicales en los que ensalada, en los que en ninguno soy experta, en ninguno, pero todos tienen una influencia. Entonces, sí hay la parte del jazz ahora, la neo soul,
que la conocí por el arreglista con el que estoy trabajando, la Neo Soul, que yo la escuchaba y decía, ay, qué padre, pero pues yo americana y con esas voces redondas y todo, pues no, nunca. Y de pronto me voy dando cuenta, llega un momento en el que me doy cuenta, cuando escucharás la música que estoy haciendo en el disco que va a salir, es que hay cositas de Oriente, hay cosas de Brasil, bien, hay cosas de México, hay muchas, entonces como que todo se... Y no te puedo decir que hay una, son muchas, incluso el lírico, que no soy cantante de lírico, pero mi formación al principio, mis profesores han sido de lírico, en los ejercicios, si tú quieres, pero la posición de la voz empezó por ahí. Entonces, así como que he mezclado muchas cosas, no tengo una en especial. Ahora, si me dices, ¿cuál? Así, como que... me gusta mucho la bossa nova, pero no es la única. A ver, yo estoy escuchando algo nuevo y la verdad, pues, es ser privilegiado el hecho de tener la oportunidad de ir tomando elementos de varios lugares y poderlos sumar. ¿Esto puede significar en ti, por ejemplo, el nacimiento de un nuevo estilo? Me lo he preguntado y no puedo ser tan pretenciosa. No, yo creo que hay mucha mezcla, en Francia se da mucha mezcla. Es un nuevo estilo porque sí estamos en una base de neo soul donde mezclamos otras cosas, pero siempre hay muchas influencias. O sea, las influencias están, yo creo que ya no creamos nada nuevo. Lo que sí puedo decir es que es algo que es mío, es decir, que lo que escuchas en mi música soy yo, o sea, nada más es eso, es decir, no es que sea nuevo, es que es mi personalidad, soy yo, pluf, ahí lo saco, pero nada más, pero nuevo, yo creo que no hay nada nuevo, así como que hay. O sea, bueno, es lo mío, o sea, no. Pero es hermoso, ¿no? Tener, no sé, un conocimiento así tan universal de estilos. Yo creo que sí, pero yo creo que fue la necesidad, fíjate, ahorita que lo estábamos platicando, fue la necesidad. Es decir, cuando, eso lo aprendí, hice una formación de profesor de canto en músicas actuales. Y ahí nos dijeron, los niveles son diferentes y ustedes tienen que tomar lo mejor de ustedes. Y yo creo que como hubo faltantes en mi educación musical de base, yo me tuve que agarrar de donde yo podía agarrarme. Y eso de lo que pude agarrarme se fue de mis orejas y de mis emociones y de mi gusto por otras músicas donde no cerré ninguna puerta de decir, ay, no sé, yo lo que canto es esto y aquello, sí, no. Sí. Y también la obligación me acepta como soy. Exacto, y también de comer, porque lo que te digo de la salsa, ahí, o sea, yo entré, yo quería tocar, cantar con esos músicos, estar en ese lugar, pero ese tipo de música no era lo que a mí me volvía loca. Y pues para entrarle a todo eso me lo tuve que aprender. Entonces, yo creo que todos tenemos enormes capacidades y que cada quien tiene que agarrar por intuición lo que uno puede, la mejor, y agarrarse de esa para desarrollar ahí. Donde mejor te sientas. Donde mejor te sientas, exactamente. Tengo entendido que tú también compones. Sí. ¿Has compuesto música? Sí. ¿De la el disco que va a salir, el 80% son canciones mías. Excelente. Ahora, me hago acompañar por el arreglista, por Luis Manresa, que es un gran amigo, él es cubano, él fue músico de Silvio hace muchos años. ¿Silvio Rodríguez? De Silvio Rodríguez, y de Síntesis en Cuba hace muchos años. Y Luis, o sea, yo hago la melodía, yo hago la letra, y Luis se encarga de embellecerla, porque es un monstruo. ¿Has tocado 2 o 3 veces algo del disco? Sí. Una de las preguntas que tengo yo aquí es, ¿en qué anda Joe metida? Es decir, ¿qué proyectos trae? ¿Qué tienes en puerta? Tengo 2 proyectos.
Uno que se terminó hace un par de años, pero que con el COVID y ya sabes, no pudo florecer demasiado, floreció pero no suficientemente, que es Au-delà de Frida, que es Más allá de Frida, es una obra de teatro que coescribí con Marisa Rubio, la tengo en español y en francés. Lo vi. Dura 1 hora y que habla, se llama así, pero no es la biografía de Frida Kahlo, son 4 personajes que son las 2 Fridas del retrato de Frida Kahlo, Chabela Vargas y la Catrina. Tiene un hilo conductor que es la columna vertebral de música, de canciones, y la idea es cuando ellas ya están muertas, desde el más allá, cuentan un poco cómo fue sus vidas, sus amores, todo lo que vivieron y la visión que tienen de el hoy, de nuestro México actual, desde el más allá. ¿Eso es una obra tuya? Y de Marisa Rubio, la escribimos entre las dos. Entre las dos. Ahora, Sí. ¿eso qué impacto puede causar, por ejemplo, en Francia? Hay un público. Aprovechamos un poco también la idea de, bueno, no la idea, pero el hecho de ponerle el nombre de Frida, porque Frida es muy conocida en Francia, es muy reconocida y hay un público para ello, sí lo hay, y además está en francés y en español, entonces sí hay un público. No es como todo lo que hago, nada es, ¿cómo se dice?, en masa, de grandes popularidad, en volumen, sí, no es popular, hiperpopular, pero sí hay un público que sigue este estilo, o ellas, ¿no? Sí, Muy sí, bien. claro que sí. ¿Y qué anda haciendo Joe en México? Fíjate que acabamos el disco hace un año acabamos el disco, pero yo necesitaba, es decir, este disco decidí no hacerlo como ha cambiado el mercado discográfico desde hace varios años, pero sobre todo de 5 años para acá, como que ha cambiado muchísimo, 10 a lo mejor. Entonces, ir a buscar una casa de discos y todo eso ya no funciona así la cosa. Entonces, me vengo a México de vacaciones, tengo un accidente que hace que me quede en México 3 meses más, y esos 3 meses más yo ya estaba empezando a hacer el branding de Joe Preciado, la imagen de Joe Preciado. Entonces aprovecho, empiezo a desarrollar eso y entonces empiezo a desarrollar, es decir, todo lo que voy a hacer lo voy a hacer por redes sociales, o sea, todo lo quiero sacar por redes sociales antes de ir al escenario, porque en el escenario necesito mucho ensayo y necesito dinero para montar con músicos porque cuesta caro. Sí. Entonces decidí hacerlo por esta vía y entonces me quedé en México porque estoy desarrollando toda la imagen y todas las redes sociales, el Instagram, YouTube, el sitio internet y todo esto para que el disco salga en Francia y en México. ¿Y cuándo tienes contemplado que el disco salga? Estoy esperando a ver cómo me reaccionan las redes sociales, a tener un público para este Joe Preciado, porque yo cambié de nombre. Es decir, mi nombre era Yolanda Preciado, Yolanda en francés de J. Entonces cambio de nombre, cambio de estilo musical, cambio de todo y estoy esperando a crear una nueva comunidad. Es decir, yo espero que esto pueda ser dentro de unos 3 o 4 meses, que pueda salir el disco, que está en español y en francés. Hay canciones en español, hay canciones en francés, hay canciones en los 2 idiomas, o sea, las 2 versiones, y hay canciones que están mitad en español y mitad en francés. Tengo entendido que cantas a Edith Piaf, ¿verdad? Sí. Sí, no, yo creo que uno tiene que cantar. Me escuchar ese disco. Uno tiene que cantar. Bueno, el disco no está Edith Piaf, fíjate. No, el disco son puras canciones inéditas, porque tenía ganas de hacerlo así, porque siempre he querido validar mi estilo de como mi como persona, como autor, compositor, intérprete, productor, pero precisamente
estoy sacando una serie de canciones de ¿cómo se dice? Reprise, covers, antes de sacar el disco, en el estilo en el que está el disco, cantando a autores que sean mexicanos o que sean franceses, pero adaptados a mi estilo. Muy bien. Voilà. Voilà. ¿Qué podríamos, a ver, sería posible, no sé que tengamos tiempo, sería posible repasar así, hacia vuelo de pájaro, algunos eventos importantes dentro de la vida profesional de Joe Preciado? Sí, eventos musicales o de mi vida. De tu profesión. Sí. De mi profesión. Si quieres incluir. Digo que influye, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que bueno, proyección en el TEC, después A Trasluz y Marco Castillo en Puebla, que fueron las compañías de teatro donde trabajé porque aprendí mucho de ellos, de Marco aprendí mucho. Al llegar a Francia, el Trois Maillets, por la dificultad y por la parte musical. Después el grupo que te dije que creamos, el Tandem, porque era un músico, un compositor y yo, y éramos 7 músicos en escena, Tan Lejos, porque ya eran canciones mías y giramos mucho en Francia. Después hice una obra de teatro para niños. Hablo de lo importante, he hecho muchas cositas. ¿Hacer la obra de teatro, es decir, actuar en ella o escribir? La escribí, o sea, la escribió una mexicana que vivía en Francia y yo la produje. Yo produje y estaba yo en escena. Hice otro espectáculo que se llamó Mujeres, en el que también había 50% de canciones mías. Esas son, y ahora Frida y Joe Preciado, que creo que Frida y Joe Preciado son y Tan Lejos, son los 3 proyectos que musicalmente hablando tienen mejor nivel, o sea, realmente tienen buen nivel. Muy importante. Joe Preciado, Joe, si echáramos una mirada hacia atrás, con toda esa experiencia que tú traes, ¿te agradaría darle algún consejo a las personas que nos siguen y a los que nos seguirán? Primero, un consejo para que ellos logren ser felices en la vida, logren sus objetivos, logren sus metas, independientemente si deciden ser músicos o no músicos. ¿Qué puedo? ¿Tú podrías darles algún...? Sí, creo que sí, si me lo puedo permitir. Claro. Creo que sí, y creo que sí porque yo no siempre he sido feliz. Ha habido épocas en las que fui muy angustiada, en fin, lo que tú quieras, y los consejos que puedo dar sería, primero, seguir mucho la intuición de uno. Segundo, hacer lo que uno tenga ganas de hacer. No importa el precio, porque al final de cuentas el precio es más bajo cuando uno decide hacerlo. Es decir, no cuesta tanto. Tercero... Si amas el fin, quieres los medios. Sí, exacto. El tercero sería ser ligero, para que los medios no se vuelvan tan lastimosos. Sí, tan graves. Exacto, que no lo lastimen a uno tanto. ¿Qué más puedo yo decir? Ser constante, ser muy constante, y pararse por momentos a reflexionar y a tomar distancia de qué queremos hacer y por qué queremos hacerlo. Porque cuando uno sabe por qué quiere hacer algo, entonces uno sabe por dónde ir para lograrlo. Y cuando hacemos las cosas así, nos cuesta más trabajo porque a veces nos engañamos a nosotros mismos. Lo digo porque, por ejemplo, hay gente que canta y dice, es que yo quiero cantar, ¿verdad?, porque quiero ser conocida. Es muy válido. Porque quiero sentirme bien en el escenario y estar contenta. Porque por lo que sea, pero que sea sincero. Eso es súper importante,
para que vaya acorde con el equilibrio. Y la tercera y la última sería hasta los momentos más pequeñitos, estar muy consciente que la vida es vida y la muerte es muerte, y que hay que aprovecharla, y que eso... O sea, ¿cómo aprovechas la muerte? No, hay que aprovechar la vida con conciencia de que las cosas son ciclos, y que los ciclos, o sea, si cuando hablo de la muerte no hablo de que la muerte total, hablo de las muertes cotidianas, de los ciclos que se cierran, y que hay que saber que siempre hay ciclos que se cierran, y que entonces, pues, estemos a gusto, ¿no? Sonriamos. Estemos a gusto. Sí, contentos, aún si está difícil, pues lloremos, nos enojemos, gritemos y después otra vez, porque ese es un motor. Es la vida, ¿no? Esa es la vida. Formamos parte de la naturaleza, a veces llueve, truena, relampaguea, exacto, hay sol, hay exacto, quietud, hay tranquilidad, hay ruido, etcétera, hay muchas cosas en la vida. Exactamente. Pues yo creo que hemos aprendido bastante de ti esta tarde. Pues, queridos amigos, yo les agradezco mucho su paciencia y haber estado pendientes de esta entrevista con Joe Preciado. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de cacharla, no sé cuántos días le falten por aquí, por México, pero yo le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación para platicar con nosotros y desde luego con ustedes, y podamos tocar un poco en la vida de aquellas personas que nos parecen tan lejanas, que nos parecen tan extrañas, porque son exitosas. Sin embargo, el ser exitoso yo creo que es algo que nos compete a todos, y creo que la vida de Joe Preciado es una invitación para que no desistamos en nuestros anhelos por lograr nuestra propia realización, por lograr nuestra propia felicidad, por hacer felices a los que nos rodean, y creo que es un trabajo de todos los días. Joe, sinceramente te agradecemos mucho, nuestro equipo de producción también te lo agradece. Al contrario. La profesora Eva. Soy yo. Soy yo que agradece. Muchas gracias. Soy yo. Vi un video que dice, soy yo. Cambias de escenografía, sí, yo soy yo. Sí, porque es que hay una canción, quería decir dos cositas pequeñas más. La primera, dijiste hace rato de ser lo dijiste, lo acabas de decir, de ser alguien que exitoso. Yo creo que el éxito se tiene cuando uno está equilibrado y está contento con lo que es decisiones que uno toma. No es ser reconocido, no es esto, no. Claro. Exitoso es estar tranquilo, equilibrado, contento. Bien con la vida, contigo mismo. Exacto. Y con lo de las pelucas y todo eso, una de las canciones se llama Nous les femmes, nosotras las mujeres, que habla de todas las mujeres, de todos los estilos, la gorda, la flaca, la linda, la fea, la sonriente, la no sonriente, en fin, todas. Y ahí descubrí, si yo estoy usando pelucas y me disfrazo un poco de diferentes chavas, porque al final de cuentas, todas y todos tenemos como muchos perfiles, somos muchas mujeres y muchos hombres. Multifacética. Exacto. Entonces, me gustó mucho esta idea de las pelucas y esto y ser una y ser otra. Porque siempre eres tú. Porque siempre soy yo, pero al final de cuentas uno puede ser un chorro y bien diferentes. Entonces, voilà, la respuesta. Joe Preciado, muchas gracias por haber estado con nosotros, sinceramente, y esperamos que la próxima entrevista sea en el centro de París. ¿Cómo es que se llama el lugar? En el Trois Maillets. ¿En el Trois? Les Trois Maillets. ¿Les Trois qué? Maillet es como un martillito de madera que se usa para las cosas muy delicadas. Les Trois Maillets. Voilà. Pero lo haremos en Francia. Allá nos veremos. Me encantará. Estimados amigos, les mandaremos un saludo desde allá. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ti. Je ne regrette